Vamos entonces a participar del tema que he titulado en este día, el orden de los eventos, finales, y en esta 164 jornada de capacitación ministerial hay un orden, y en ese sentido podemos estar seguros porque la mayoría de los comentaristas coinciden y los podemos encontrar inclusive en la Biblia. Después hay no un desorden, pero hay temas que son enigmáticos y temas que son controversiales y temas que ya se van dando, y bueno, es un tiempo en el que nosotros ya no podemos afirmar nada, solo que van a suceder cuando Dios lo disponga, lo quiera, y que están determinados proféticamente para que sucedan. Pero hay cosas que ya nosotros tenemos que saberlas muy bien, como ya le hemos visto martes pasado, y vamos a seguir repasándolas, aunque ahora vamos a hacer el orden, principalmente en cuanto a los eventos con respecto al arrebatamiento, rapto de la iglesia. 1 Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, los resucitados, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En ese sentido, fíjense, en este texto, habla de luego nosotros, los que vivimos. Bueno, en ese caso, ¿quiénes fueron los primeros en encontrarse con Jesús en el aire? Los resucitados. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ellos son los resucitados, en el caso de los muertos en Cristo, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Eso a mí me ayuda, me gusta saber de que ya no va a haber un intervalo, no va a haber una separación, vamos a estar siempre, eternamente con Él, y es la gloria eterna. Con respecto al tiempo de su venida, la mayoría está de acuerdo en que el rapto, recuerden, el rapto es una palabra fuertísima que tiene que ver con arrebatamiento, o sea que nos toma, no es violentamente, pero nos toma con mucha determinación Jesucristo, y atrae a su iglesia así. Se distinguirá de la segunda venida, eso es muy claro. Hay dos eventos muy marcados y definitivos. Uno es el arrebatamiento de la iglesia o rapto, y el otro es la segunda venida. En la primera venida, ya lo dijimos, Jesús viene por su iglesia. En la segunda venida Jesús viene con su iglesia. Lo primero es cuando Cristo viene por su pueblo, y lo último cuando viene con su pueblo ya ascendido y en gloria triunfal. En ese impas se entiende que pueden haber pasado 7 años, que son los 7 años asignados para la tribulación y la gran tribulación. Recuerden, este tiempo de 7 años está marcado en 2 etapas: 3 años y medio la tribulación y 3 años y medio la gran tribulación. Y es muy importante que sepamos, porque son diferentes niveles de sufrimiento, distintos niveles de amargura o de prueba o de crisis, etc. Es abismal la diferencia que hay entre uno y el otro, entre esos 3 años y medio y los 3 años y medio finales. No hay que distraerse. Cuidado. Muchos quieren saber cuándo se dará el tiempo exacto de su venida y cuándo sucederán estas cosas. ¿Cuándo se dará que Cristo vuelva? Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Y en aquel entonces, cuando le preguntaron sus discípulos a Jesús, ni aún él lo sabía, porque todavía no había sido ascendido. Cuando ascendió a la gloria, obviamente ahora está a la diestra de Dios, y ahora es uno con el Padre, como siempre lo fue, pero ahora ya sabe todas las cosas. Pero ni aún los ángeles del cielo lo saben, y menos nosotros. Por eso, guay de aquel que diga, yo sé exactamente el día que viene, preparémonos porque mañana viene, porque es mentira del diablo. Pero no debemos desviarnos de la seguridad de que sucederá. Que va a suceder es un hecho inevitable. Que Cristo vuelve por su iglesia, eso nadie lo duda. Es un evento que va a darse, sí o sí. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y para el cual tenemos que estar preparados, no distraídos. Puede ser que en este tiempo mucha gente se distraiga, y yo creo, ¿saben de qué manera? Quejándose.
autocomiserándose o concentrándose en las cosas que les tocan vivir y no están preparándose, ni sirviendo, ni haciendo lo que es menester hacer, porque Cristo vuelve y nos puede sorprender dormidos, como inconscientes, o dormidos siendo personas desganadas o descuidadas. El orden de los eventos, acá viene, el orden, cómo se da y cómo tenemos que conocerlos. Primero Jesús desciende. ¿Por qué? Porque Él ya ascendió, está en la gloria eterna junto al Padre, dice la Biblia. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que Jesús viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que lo traspasaron y todas las naciones de la tierra se lamentarán por causa de Él. Sí, amén. Bueno, aquí este texto, junto con el de Daniel que les voy a citar ahora, es controversial, es decir, que hay mucha discusión al respecto. Porque algunos dicen, este texto corresponde al arrebatamiento, este texto corresponde a la segunda venida, pero también dice que los que los traspasaron y todas las naciones de la tierra se levantarán por él. Y bueno, aquí tiene que ver porque van a ver que era cierto y que ya es tarde para ellos. Y es tarde para aquellos que perdieron su oportunidad. Pero también fíjense lo que dice Daniel. Los muertos en Cristo resucitarán. Este es el segundo evento. Ya vamos a ver entonces. No lo puse, pero aquí hay un texto de Daniel donde menciona justamente el arrepentimiento de los judíos y la lamentación que tienen las personas que se dan cuenta del error de no haber creído debidamente en Jesucristo, y menos los judíos que no lo aceptaron como Mesías. Dice, primer libro de Tesalonicenses 4:13, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto entonces es lo primero. Lo primero, desciende Jesús porque está en el cielo. Y luego los muertos en Cristo resucitarán. Y esta es una gloriosa esperanza. Es la principal esperanza de los cristianos, porque sin esta esperanza es vana nuestra predicación. Esto está en 1 Corintios capítulo 15, hay un tratado muy extenso del apóstol Pablo donde enseña el tema de la resurrección, porque estaba en medio de una disputa con las personas entre fariseos y saduceos, que había una disputa allí si había o no había resurrección. Y Pablo le da toda una cátedra con respecto a la resurrección. Y miren que él había sido testigo de la resurrección. ¿Por qué? Porque lo encontró en el camino a Damasco. El Jesús resucitado se le presentó y le mostró que estaba vivo. Por eso la Biblia afirma que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Por eso cuando se encontró Jesús en el monte de la transfiguración, se encontró con Moisés y Elías, y ambos eran profetas muertos, entre comillas. Sin embargo, estaban bien vivos y disfrutando de la gloria de Dios junto a Jesús. Por eso nosotros vamos a reencontrarnos con los muertos en Cristo. Vamos a tener un glorioso reencuentro, y quienes han perdido familiares en Cristo, bueno, tengan esa esperanza. Y los demás, yo quisiera también que la tuvieran, porque nosotros no sabemos de qué manera Dios haya podido alcanzar a las personas aún en el último segundo de su existencia. Y eso queda como un misterio que vamos a verlo en el cielo cara a cara cuando nos encontremos con personas que pensábamos que no iban a estar allí. Y yo creo que las vamos a encontrar a muchas de ellas. Y otras, por supuesto, nos vamos a sorprender. Y le vamos a decir, vos acá, ¿cómo? Si yo te invité un montón de veces y no quisiste venir, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Bueno, a última hora decidí entregarme a Cristo. Y tengamos esa esperanza, porque yo creo que se va a dar muy frecuentemente, y se va a dar de muchas maneras como solo Dios lo puede hacer. Los muertos en Cristo resucitarán. Y esa es la gran esperanza que tenemos de la gloriosa resurrección de entre los muertos, porque Cristo resucitó. El próximo martes voy a hablar sobre el tribunal de Cristo y el siguiente sobre la resurrección. Así que estén orando, por favor.
Daniel, aquí está el texto, miren, Daniel 12, 2 y 3. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué gloriosa esperanza. Hay quienes van a sufrir una eterna o perpetua vergüenza y otros que van a disfrutar una gloria eterna y disfrutarán la presencia misma de Dios eternamente en el cielo. Esto está corroborado en cuanto a que son promesas que tanto en el Antiguo Testamento las tenemos en el Nuevo Testamento también. Tercer evento, los que estén vivos serán arrebatados. Dice 1 Tesalonicenses 4, del 14 al 16, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, fíjense la perspectiva escatológica del apóstol Pablo, es decir, él ya se veía prácticamente siendo arrebatado. Y por supuesto, él estaba planteando esa expectativa. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Imagínense este mensaje y cómo habrá llegado a los que estaban escuchando. Y seguramente estaban viviendo esta perspectiva de ser arrebatados ahí mismo, en ese entonces, de manera inmediata. Y hoy sabemos por la revelación de la Biblia que es una venida inminente la de Jesús. Es decir, en cualquier momento puede darse. En el aire y así estaremos siempre con el Señor, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. Es un lindo aliento de que vamos a vivir eternamente en el cielo. Es un lindo motivo para pensar de que vamos a estar disfrutando la gloria eterna con Dios. Por eso cuando estamos en los velorios, hoy le dije a alguien que perdió un ser querido, que era un perro, y bueno, por supuesto es un alma y produce sufrimiento su separación, y hay quienes se apegan demasiado a las personas, a las cosas, a los animales. Le dije, tened confianza porque vamos a estar con él en el cielo. ¿De dónde sacó ese texto, pastor? Del libro de Isaías, donde dice que pasará el león con el cabrito y con el espit, y bueno, va a haber ahí los animales, la figura simbólica de Noé con el arca también simboliza un poco que vamos a encontrarnos con animales y ya no van a ser feroces, ni venenosos, ni sañosos, como una hiena, por ejemplo. Vamos a estar acariciando a los animales más feroces allí porque va a ser una gloria eterna sin ningún tipo de peligro, ni de pecado, ni de mal, ni de nada que pueda afectar nuestra existencia eterna. Por eso esta esperanza no tenemos que perderla. Le digo a la gente que está en los responsos allí en el velorio, bueno, fue promovido fulano, mengano a la patria celestial y nosotros vamos a seguirlos y vamos a encontrarnos en la gloria eterna, en los prados de Dios algún día. Y esta es la esperanza que Jesús nos dejó. Aquellos que mueren en Cristo vivirán eternamente. Cuarto, tanto unos como otros seremos transformados para tener cuerpos glorificados. Ya hemos dicho algo al respecto, pero miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, del versículo 52 al 53. Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos, rapidísimo, a la final trompeta, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad o de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Por eso Pablo dice en la carta, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, del 1 al 6, no lo tengo aquí en la pantalla, pero ustedes pueden corroborar, dice, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, nosotros tenemos una morada eterna en los cielos, que no se va a deshacer, va a ser eterna, para habitar
eternamente con Dios. Por eso vamos a experimentar una gloriosa transformación. Se te van a ir las varices, se te van a ir todos los defectuosos que podamos tener, va a desaparecer completamente. Y vamos a tener cuerpos glorificados para disfrutar la presencia eterna con Dios. Así que dale gracias a Dios anticipadamente por eso, que va a ser maravilloso. Quinto, el tribunal de Cristo. Son los eventos, se van a ir dando uno tras otros. En la segunda Corintios capítulo 5 versículo 10, Pablo dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Quiero atraer tu atención aquí, porque todos vamos a ser juzgados, pero hay distintos juicios en la Biblia. Hay juicios para los paganos, para los pecadores, juicios para los santos y juicios para los judíos. Bueno, va a haber juicio para todos, sin excepción. Pero el juicio que nos espera a nosotros no es un juicio condenatorio. No es un juicio en el que va a ser tomado en cuenta nuestro pecado, sino va a ser un juicio para determinar los galardones y las recompensas que a cada uno le toque conforme a su desempeño, a su rendimiento, a su consagración, a su disposición, a su entrega, a su sacrificio, a su dádiva. Todo eso va a ser puesto en una balanza. Y ahí entra en juego las coronas que vamos a recibir y vamos a considerarlas cuando veamos el tribunal de Cristo. Por eso es lindo saber que uno va a ser recompensado en el cielo. Pero ojo, no tengas un concepto equivocado pensando de que, bueno, suframos aquí, total, allá vamos a disfrutar. No, no es así. Acá también somos recompensados. Acá también la gracia de Dios sobreabunda y hace que nosotros disfrutemos cosas en vez de sufrirlas. Porque si no contáramos con la gracia de Dios, nosotros sufriríamos terriblemente. Pero la gracia de Dios atenúa hechos, nos guarda, nos preserva, nos está rodeando. Yo te dije el domingo pasado que los ángeles del Señor acampan alrededor, y si vos haces un estudio angelical en la Biblia en cuanto a hacer un estudio del ministerio de los ángeles, te vas a encontrar que hay ángeles para todo tipo de servicio a favor de los santos, a favor de la iglesia. Y eso es algo que nosotros no podemos ignorar si somos conocedores de la Biblia y sabemos que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin. No está solamente Él, está el Espíritu Santo, está la Trinidad, están sus ángeles, el cielo nos respalda y vos tenés que disfrutar de esa gloriosa, de ese glorioso hábitat donde la presencia de Dios está reinando todo el tiempo con nosotros. Obviamente si le das lugar, obviamente si lo reconoces a Dios. A menos que estés quejándote, amargado, sufriendo, pesimista, negativo, bueno, ahí esa gloria no se va a percibir para nada, sino que va a haber una gloria equivocada, que no es la gloria de Dios. Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El tema del juicio es fundamental que lo entendamos, porque el que juzga a otro se condena a sí mismo. Yo les enseñaba de que, bueno, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el juicio, pero debemos evaluar. Y en la evaluación puede haber una confusión de que estamos juzgando a alguien, sin embargo estamos evaluando. Y tenemos que evaluar necesariamente para determinar cosas para el bien de la iglesia, para el bien del reino. No porque nos sintamos jueces justos, porque todos nos equivocamos, pero el juzgar aquí tiene que ver con condenar, tiene que ver con buscar destruir a una persona y hacerla que sufra por algo que hizo. Y nosotros no somos quienes para juzgar a nadie, porque Dios ha perdonado nuestras vidas y dice la Biblia
que la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Por eso ahí nosotros tenemos que aplicar misericordia. Y Gálatas capítulo 6 dice que nosotros no podemos juzgar a otros sin considerarnos a nosotros mismos. No vaya a ser que nosotros seamos tentados de lo mismo de aquello que estamos juzgando o condenando. Nosotros tenemos que tratar este tema muy seriamente, porque pueden haber personas que juzgan, condenan, están criticando, desprestigiando y entran en la murmuración, el chusmerío, y hacen que las personas terminen sufriendo condenación. Por eso cuando vos ves a una persona que esté sufriendo demasiado, además del pecado que puede estar cometiendo por el cual no se arrepintió, puede ser que sea una persona que juzgue todo el tiempo a su prójimo y se piense tan perfecto, y eso lo hace un verdugo más bien para juzgar a los que le rodean. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque cada vez que vos juzgás a alguien te estás condenando vos mismo, y eso juega en contra, por supuesto. Y ahí en el día del juicio vamos a ser pesados en cuanto a lo que hayamos hecho para recibir los galardones, las coronas y las remuneraciones que ha preparado Dios para los que le aman y son su iglesia. Apocalipsis 22:12 dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué lindo que vamos a tener una recompensa. Y no estamos trabajando por esa recompensa. Ojo, no estamos haciendo las cosas por pensar en la remuneración. Un judío fallecido, amigo mío, me dijo: a mí me conviene servir a Dios y entregarme y darle todo, porque yo sé que Él me da el doble. Y después me aclaró que Él no lo hacía con un interés mezquino. Pero guay de aquellos que digan: uy, si Dios prometió que me va a dar 100 veces más lo que yo le doy, me conviene entonces darle, y que lo hagan con ese fin, sería muy interesado, muy egocéntrico, y Dios, por supuesto, no lo aceptaría. Pero cuando vos te entregás y te das, Dios te va a dar el doble y vas a disfrutar de su galardón, no solamente en el cielo, sino aquí también en la tierra, y va a ser su amor, su misericordia, su mimo, su bendición, y vas a ver que la vas a disfrutar al máximo. Sexto, la gran cena del Cordero con su iglesia. En Apocalipsis 19, 6 al 7 dice: Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa es la iglesia. La esposa de Cristo es su iglesia, y su iglesia somos todos nosotros. Por eso va a haber una cena, va a haber una gran fiesta celestial, y va a haber un alboroto, una algarabía, dice aleluya, y dice alegrémonos y démosle gloria, y va a haber una fiesta muy gloriosa allí, y con mucho gozo y gloria por estar en esa fiesta y ser parte de su iglesia, la novia del Cordero. Muy bien, hasta aquí llegamos más o menos en los eventos que uno puede asegurar y que la mayoría de los comentaristas coinciden. Pero ahora quiero mencionarte 3 teorías, que son las teorías que andan circulando por allí. Hay otras más con respecto al milenio. No lo voy a tocar a eso, pues ya sería entrar en un terreno más pantanoso, por así decirlo. Pero voy a compartirte estas 3 teorías que tienen que ver con las cosas que estamos compartiendo. Con respecto a la tribulación y al arrebatamiento, está la teoría atribulacionista. Atribulacionista. A ver, decila junto conmigo. Atribulacionista. Cuesta, ¿verdad? A en griego significa sin tribulación. Es decir, que nosotros no existe la tribulación. Nos vamos antes de la tribulación. Esta es una postura
es una teoría. Hay una línea que dice, no, nosotros no vamos a vivir ningún tipo de tribulación, para nosotros no existe ningún tipo de sufrimiento, nos vamos antes con Él, viene Cristo y nos lleva antes de que comiencen todas las cosas y aún el principio de dolores. Después está la otra teoría pretribulacionista. Nos vamos apenas comienza la tribulación, principio de dolores. Es decir, medios chamuscados nos vamos. Empieza, ¡pum!, y viene Cristo y nos lleva. Porque dice que la iglesia no sufrirá la ira de Dios. Y la ira de Dios se va a ver en la tribulación y en la gran tribulación. Eso está marcado para esos 7 años. Bueno, hay una teoría que dice, nosotros somos pretribulacionistas, es decir, apenas empiece, ¡pum!, ahí viene Cristo y nos lleva. Sinceramente yo apoyo esta postura por el hecho de que habla de principio de dolores y habla del acortamiento de los días para los escogidos, para que no sufran tanto lo que se va a sufrir en ese entonces. Y está la postura post-tribulacionista, que nos vamos después. Algunos, yo creo, masoquistas se quieren quedar. Algunos dicen, no, nos vamos a ir después, vamos a pasar, vamos a sufrir, vamos a caer en... Bueno, son posturas escatológicas. Fíjense si nosotros vamos a estar haciendo defensa de una, no lo podemos hacer. Simplemente podemos pensar, sospechar, que entendemos por lo que la Biblia nos enseña de que va a haber un principio de dolores, pero que Jesús va a llevarnos, porque también el libro de Apocalipsis menciona de que en la iglesia, no se menciona más a la iglesia cuando empieza el sufrimiento, la persecución, la tribulación, el anticristo y todo lo que viene, ya no se menciona más a la iglesia. Y la mayoría de los comentaristas dicen porque la iglesia ya fue raptada, porque la iglesia ya no está en ese periodo. Así que, ¿por qué presento estas teorías? Porque nosotros necesitamos vivir a la sombra de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos deben decir estos diferentes puntos de vista? ¿Qué nos deben decir estos diferentes puntos de vista? Que independientemente de lo que nos suceda, debemos regocijarnos de servir a Dios y aún estar dispuestos a todo por amor a Él. Y no estar especulando, no estar determinando, no, yo no voy a estar, no vamos a estar. Obviamente que nos convendría pensar así y nos haría bien pensar así, pero ¿qué es si no hemos entendido bien? Y nos toca pasar por un sufrimiento. Algunas personas hoy mismo, ya ahora, se están sintiendo en tribulaciones. Hoy mismo están pensando que ya son los principios de dolores y que son las pestes que ya han sido profetizadas para el tiempo del fin. Bueno, nosotros tenemos que estar regocijándonos en Dios todo el tiempo, independientemente de las circunstancias, porque estamos en Él, estamos con Él, Él con nosotros y con nosotros la esperanza de gloria. Nosotros estamos dispuestos a cualquier cosa por la causa de Cristo. Por eso yo tengo preparada una canción que ustedes la conocen bien y sinceramente quisiera animarlos a cantarla conmigo. Cantarles una cosa, vivirles otra, ¿verdad? Pero esto es parte de lo que nosotros necesitamos conocer para vivir una vida que le agrade a Dios. Y después viene un versículo más para finalizar. Dice la canción así: ese bebemos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Amén. Sea que sea lo que nos pase, somos de Dios, le pertenecemos a Dios y Él tiene cuidado de nosotros, porque Él prometió estar con nosotros
hasta el fin. Disfrutemos su presencia hoy, ahora. Conozcamos su presencia hoy, ahora. Y por supuesto profundicemos más en su presencia hoy, ahora. Y no estemos preocupados por el porvenir, porque estar con Él es muchísimo mejor. Dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Nosotros tenemos que ser sobrios, significa serios, y orar y mantenernos en oración. Algunos a lo mejor no están orando debidamente, a lo mejor algunos están muy descuidados, a lo mejor algunos no están tomando tan en serio las advertencias ni las señales que ya hemos recibido de parte de Dios para estar preparados para cualquier eventualidad. Por eso vamos a estar entregándonos a Dios para que sea lo que sea que Dios disponga, que nos encuentre firmes, muy dispuestos a honrarlo y a glorificarlo y a ser preciosos siervos de Él y siervas de Él para todo lo que Él disponga. Déjenme hacer una oración, por favor. Señor, quiero agradecerte por esta iglesia bendita, por este pueblo tuyo, santo. Señor, guárdalo en el hueco de tu mano, prospéralo en gran manera y queremos realmente ser honrosos en todas las cosas. Y te pido, Señor, que estés sacando de pozos cenagosos a aquellos que se encuentren sufriendo, Señor, incertidumbres, aún depresiones, desánimos, bajones o aún dolencias o enfermedades. Levántalos en el poder de tu Espíritu y muéstrale tu gloria, Señor, y mímalos, ayúdalos, y que hoy, Señor, sin más tardar, tengan un real encuentro contigo. Y encárgate de todos los nuestros, para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y podamos ver a todos los nuestros llegando al camino de Cristo. Yo sé que estás haciendo una obra gloriosa de avivamiento en medio nuestro, y sé que estás haciendo que muchas personas te conozcan más allá de nuestras posibilidades. Y te doy gloria y honra por todo. Y sé que también nos estás preparando para grandes cosas que ya se están dando y nos estamos deleitando en ellas. Muchas gracias, Dios, por todo. En Cristo Jesús. Amén. Amén.